Muy bien, amigos, estamos aquí una vez más en un espacio, en el espacio denominado antesala, que es por donde ingresamos hacia cualquier evento o cualquier actividad que realizamos en el Consejo Departamental de Lima a través de RTV SIC, Lima, el canal del ingeniero. En esta oportunidad hay un tema de suma importancia, mucho interés en realidad, conocer un poco de lo que es la ciencia, la ingeniería y todas estas cosas que ahora ya tenemos un norte. Pero para el efecto, nos complace tener en nuestros estudios al ingeniero Óscar Saco Rodríguez, quien está, repito, haciendo una compilación de todo lo que es la ciencia, lo que es la ingeniería. Bienvenido, ingeniero Óscar Saco. Queremos saber cuál es la idea de cómo se inicia la ciencia acá en nuestro país. Bueno, la ciencia nace cuando un grupo de peruanos entusiastas, después que el Perú se independiza, y habían llegado muchas misiones a hacer trabajo de investigación de ciencias, y se llevan muchas muestras, tanto de minerales, de rocas, de especies de animales y vegetales a Europa, y fueron museos, y en el Perú nunca llegó nada. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Cómo se inicia en el país? Entonces, un grupo, como le digo, reitero, de entusiastas, entre ellos está el doctor Carlos del Río, un personaje muy importante allá por 1850, cuando el Perú está en el auge económico por la venta de guano de la isla hacia el extranjero. Entonces sugieren al presidente don Ramón Castilla la formación de una institución. Entonces para eso necesitamos un personaje, y viajan a Europa y se contacta con el doctor Antonio Raimondi, un científico italiano que llega al Perú por un tiempo determinado y al final de cuentas muere acá en el Perú porque se dedica a estudiar todo el país. Entonces el gobierno da un decreto supremo creando la Facultad de Ciencia, y él sería el encargado de formar, y también el personal que iba a hacer. Esa facultad como parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ya existía. Sí. Y justamente acá tenemos una foto donde se ve el antiguo Real Convictorio de San Carlos, que pasó a pertenecer a San Marcos. Entonces ahí funcionó durante muchos años, funcionaron todas las escuelas. Aquí tenemos el patio de la antigua casona, donde está el rectorado, que ha sido restaurada. Bueno, y ahí yo no llegué a estudiar ahí, pero supe todo ese pasado glorioso que tuvo. Entonces, el doctor Raimondi, el año 1866, da inicio a las clases en la Facultad de Ciencias, pero al año él se retira porque se dedica a investigar en todo el Perú. Y años posteriores, él publica un libro que se llama Perú, en 6 tomos, donde relata todas las características del territorio peruano, sus rocas, minerales y también la etnología. O sea que estamos hablando más o menos de unos 200 años de ciencia. Más o menos. ¿Y eso los va usted a traducir, digamos, en algún libro, en una obra, que puede servir de fuente de estudio e investigación? Sí, exactamente. Fíjese, de que yo entré a San Marcos a estudiar, siempre tuve una inquietud, porque un profesor dijo el por qué, para qué, el cómo y cuándo. Entonces dijo, ¿y por qué se creó esta especialidad? ¿Y para qué? Entonces vemos que avanzamos hacia 1876, cuando un grupo de peruanos, y todos ingenieros al servicio del Estado, ellos creen que había necesidad de crear una institución que forme ingenieros peruanos, porque no todos pueden a veces viajar al extranjero. Entonces el presidente don Manuel Pardo y Lavalle comisiona un grupo y viaja a Europa, y se entrevistan con el ingeniero Edgardo de Javis, que llega al Perú también con una misión específica, crear una institución e irse. Pero al final de cuentas, él se quedó en el Perú. Ahí es donde se inicia ya la ingeniería moderna en el Perú. Eso nace como Escuela Nacional de Ingenieros, con lo que ahora actualmente la Ingeniería Civil y la Ingeniería de Minas. En la Universidad Nacional. Ahora es la Universidad Nacional de Ingeniería. Hacia 1870, o casi antes de la guerra con Chile,
cuando gobernaba el presidente Balta, tuvo la idea de formar una escuela de agronomía, pero desgraciadamente cuando él es asesinado, su idea queda abandonada, pero años después de la guerra, que terminó la guerra, un parlamentario sugiere la creación de una escuela de agricultura. Entonces, hacia 1901, el presidente López de Romaña encarga al cónsul del Perú en Bélgica a contactar con un ingeniero agrónomo. Entonces, se contacta con el ingeniero Van de Gel. Entonces, llega acá al Perú y en el local que quedó en Santa Beatriz, donde funcionó durante casi 30 años, él es el director ahí forma la escuela de agronomía y veterinaria. Así. Entonces acá tenemos la antigua escuela, la nueva, y lo más curioso que casi nadie conoce es el primer escudo que tuvo la escuela. ¿Qué representaba ese escudo? Es una espiga de trigo. Y en la parte inferior ya están todas las ramas de la ingeniería agronómica. Bien, entonces pasan los años y llegamos hacia 1930, cuando cae el presidente Leguía. Hubo la intención de hacer una reforma universitaria como acaba de hacer la nueva ley universitaria. Entonces, ¿qué pasó entonces? El presidente sube Sánchez Cerro, es asesinado, entonces la universidad es clausurada y todo el personal es despedido. Entonces, el ingeniero Carlos Lizón, miembro de la Sociedad de Minería, es entrevistado por miembros de la International Petroleum y la Cerro de Pasco Corporation y le sugiere la formación de una entidad que forme geólogos. Entonces, apenas se restaura la legalidad en San Marcos, en abril del año 35, él solicita la creación de la Escuela de Geología. Que ya estamos entonces a 80 años. Ya, sí, justo el próximo año cumple 80 años. Y usted pertenece a esa escuela, usted se ha egresado de ahí. Exacto, sí, ya hace 42 años, ¿no? Y en resumen, ¿cuál es el aporte de la ciencia y de la ingeniería desde hace 200 y pico de años, por hablar un poco de modernidad a la fecha? De verdad que todas tienen sus facetas y todas las especialidades son interdependientes, no hay ninguna que sea sola. La geología sirve de base para la parte de minería, petróleo, geotecnia, construcciones, hidroeléctricas, caminos, bueno. Bueno, y la ciencia y la tierra, sí, pues. La ciencia y la tierra, tierra. Base, digamos. Así es, así. Muy bien. Esto pues antesala. Y justamente acá tenemos un gráfico donde se representa donde comenzó la primera aula, el patio de ciencias en la casona, el actual edificio que tenemos, el primer logo que ha sido un milagro haber conocido y un... Ese es el logo. Sí. ¿Qué representa ese logo? O sea, ahí está el nombre de la universidad y las picotas, que decir la herramienta que usa el geólogo para extraer muestras. Todas las herramientas básicas de trabajo. Y lo más curioso, el color celeste, cuando muchos preguntan, ¿y qué significa? Coincide que justamente en esos años la selección uruguaya era lo más famoso. Dijeron, tomamos el color celeste. Ya se entusiasmaron. Así es. Muy bien, ingeniero. Realmente es bastante interesante estas notas que nos alcanza el ingeniero Óscar Saco Rodríguez, un descendiente de don Pascual Saco Oliveros, que fue un prócer de la independencia de Lambayeque en el norte del país. Nosotros le agradecemos porque ha sido una clase muy práctica, breve, precisa, que nos ha dado a través de RTV SIC, el canal del ingeniero, el canal que está al servicio de la ingeniería y de los ingenieros. Muchísimas gracias, ingeniero, y esperamos ya cuando tenga usted su libro para poderlo difundir también. Con todo gusto, será un honor. Muchísimas gracias. Más que todo, ¿no? Encantado. Sí.